era un rab que estuvo más o menos hace 150 años atrás, estaba en Europa, un rab que era un rab de una yeshiva importante, y la verdad que lo escuché nombrar muchas veces en mi vida. Como veo, uno escucha a tantos rabbanim, lo escuché nombrar el nombre de él, pero pocas veces me topé con algo que él escribe. Entonces, una vez un amigo me regaló un libro de él y yo lo hojeé y la verdad me gustó mucho. Bueno, pasaron los años, me olvidé y ahora esta semana de vuelta volví a ver sus libros y recordé que en su momento me gustaron, lo volví a agarrar el libro, volví a hojear y de vuelta me inspiré con las palabras de Rabbi Yeruja. La verdad que es un rabbi increíble pensar que estuvo hace 150 años atrás y cómo sus palabras son tan, pero tan actuales, tan bonitas, tan... Sí, yo creo que la mejor palabra es decir actuales, ¿no? En nuestro mundo, en nuestra generación, en nuestra vivencia del día a día, cuánto realmente nos puede ayudar sus palabras de Rabbi Yeruja. Le voy a contar una pequeña historia sobre Rabbi Yeruja, el cual nos puede quizás dar una visión acerca de quién fue él, de cuál era su pensamiento diario de vida, ¿sí? El tema es que la historia es que una vez él estaba montado en un tren. Él fue a una estación, se montó al tren y cuando pita la trompeta del tren que se van a cerrar las puertas, que ya va a arrancar, Rabbi Yeruja se da cuenta que se le cayó un guante fuera, ahí en la estación. Y él, por la ventana, que estaba sentado en un asiento al lado de una ventana, él ve su guante ahí y se da cuenta que él tiene un guante en la mano y tiene otro guante en el piso botado, afuera. Y ya no había oportunidad de que se abran las puertas. ¿Qué hizo Rabbi Yeruja? En cuestión de segundos se quitó el otro guante y lo arrojó por la ventana. Entonces, uno puede decir, ¿qué hizo? ¿No? Entonces, el alumno le preguntó, Raúl, ¿qué está haciendo? Entonces, él contestó algo muy lógico. Él dijo, mira, yo tengo un guante solo y ahí hay un guante botado. Yo no lo puedo coger. Entonces, ¿qué voy a hacer con un solo guante? Mejor lo boto también para que el que encuentre los dos guantes tenga un par de guantes para utilizar. ¿Sí entienden? Entonces, quizás nosotros, si nos dan tiempo, un día, 2 días, pensar, analizar qué podemos hacer, una adivinanza, nos tardan unas horas hasta que decidimos por fin, mira, a lo mejor quizás es dejarlo afuera para que otro lo utilice, lo tenga fruto de eso. Pero lo interesante en esta historia es que él en segundos ya lo sacó el guante y lo botó para afuera. ¿Por qué? Porque él tenía tan presente todo lo que es la relación entre personas, la bondad que tenía en su corazón, que lo automático que le salió fue botar ese guante para afuera. Bueno, entonces, ahora sí vamos a empezar ya con el propio shiur. Como les dije, este shiur, para los que están entrando ahora, es un shiur el cual armé principalmente de las palabras de Rabbi Yeruham Mimir. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito, como vieron el título del shiur, indicaba que vamos a hablar más que todo lo relacionado eh, a Elul, el mes que estamos cursando ahora. Este mes de Elul es un mes, como todos conocemos, el mes antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Kippur. Es un mes el cual todos nosotros sabemos que es un mes importante, es un mes el cual debemos prepararnos para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pero cuando uno dice prepararse para Rosh Hashanah y Yom Kippur, nos empieza a agarrar un poco de un sentimiento, a veces, ¿no? Un sentimiento un poco raro. Por un lado, uno entiende que debe prepararse para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Al final, así de claro se los digo. Lo que estamos viviendo ahora fue decretado el Rosh Hashanah pasado. Entonces, ¿cuánta importancia tiene este día de Rosh Hashanah y Yom Kippur para que realmente nos preparemos ante él?
Por otro lado, es un sentimiento de presión, de sentirse como incómodo, pensando, bueno, tengo que hacer teshuvá, ¿y qué es hacer teshuvá? Y de vuelta a repetir los mismos conceptos todos los años, y de vuelta volver a emocionarse y a llorar en Yom Kippur. Como que uno, eh, yo creo que la definición mejor sería, al final en Rosh Hashanah y Yom Kippur son días de mucho sentimiento. Y que el sentimiento sea algo rutinario cada año, que sea igual, despertar la teshuvá y eso, como que uno se siente un poco raro, no es algo común. El sentimiento tiene que ser espontáneo a veces, ¿sí o no? Por eso yo creo, y es algo que personalmente a mí este shiur me ayudó mucho, me gustó mucho, aprender algo nuevo cuando vamos a hablar de lo que es la teshuvá, cuando vamos a hablar de lo que es nosotros en nuestro nivel espiritual, el cual por supuesto muchos de nosotros podemos sentir que nuestro nivel espiritual es bajo, no es muy alto, no estamos inspirados constantemente, no sabemos tanta Torá. Entonces, uno puede sentirse también como que él es un poco pequeño frente a los grandes días que vienen de frente. Por eso, este shiur lo quiero dedicar especialmente a reforzar nuestra inspiración, nuestro ánimo ante el mes que tenemos ahora, el mes de Elul, y por supuesto lo que es Rosh Hashanah y Yom Kippur más adelante. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con el shiur, Bezrat Hashem. Hay una perashá, la cual creo que todos recordamos, es la perashá de los Meragelim. Los Meragelim eran unos espías, el cual Moshe mandó a la tierra de Israel para que revisen a ver si la tierra realmente era bonita, era buena. Ellos volvieron mostrando unos frutos grandísimos, imponentes, pero diciendo que ellos creen que es muy difícil conquistar esa tierra. ¿Por qué? Porque esa tierra hay gigantes, hay ciudades amuralladas, no vamos a poder conquistarla. Y ellos provocaron un desastre en el pueblo de Israel. No me voy a alargar porque no viene ahora el tema tanto. Por otro lado, ustedes saben que después de 40 años de ese suceso, Yehoshua, que fue el líder del pueblo de Israel después de Moshe, él vuelve y manda a 2 espías a la tierra de Israel. También a revisar la tierra. Pero esos 2 espías, Baruch Hashem, fueron tzadikim y volvieron animando al pueblo y diciéndoles que quédense tranquilos, ahí están temblando los pueblos porque nosotros vamos a entrar a la tierra. Y la historia que nos cuenta el libro de Yoshua es que cuando ellos entraron, estos 2 espías entraron a la tierra de Israel, fueron a la casa de una señora llamada Rahab. En la casa de esta señora vinieron los soldados del rey de la ciudad a tocarle la puerta y a decirle a la señora: mira, han venido espías judíos, por favor, entrégalos que los vamos a matar. Rahab, cuenta el libro, ella en vez de entregarlos, los escondió y les dijo a los soldados que ya se fueron, que los vayan a buscar por allá, que se fueron. Y entonces ella habla con los espías y les cuenta y les dice: nosotros sabemos acá cómo Hashem salvó a ustedes de Egipto, cómo les partió el mar, cómo les hizo ganar guerras contra reyes poderosos. Y estamos todos derretidos en nuestro corazón con un miedo tremendo. Sabemos que la verdad está con ustedes. Por favor, por el mérito que yo los ayudé a ustedes ahora a salvarlos, salven mi vida cuando entren a la ciudad. Y así es que al final le salvaron la vida a Rahab y la historia continúa por allá. Entonces, Rabbi Yeruja Mimir, el rab este que les dije al principio, el cual me tiene inspirado en estos momentos, él hace una pregunta muy fuerte. Él dice: ¿cómo puede ser que los Meragelim, los espías, los cuales eran grandes líderes del pueblo de Israel, los primeros, los que mandó Moshe,
pecaron tan bajo, pecaron y provocaron, como dije antes, un desastre en el pueblo de Israel. En cambio, esta mujer Rahab, solamente de escuchar al pueblo de Israel y todo lo que Hashem hizo por ellos, ya tenía una fe y una convicción tan fuerte. ¿Cómo puede ser? Estos espías que fueron, ellos estuvieron en Egipto, pasaron las 10 plagas, pasaron cuando se partió el mar, recibieron la Torá en el monte de Sinai, estuvieron comiendo el man todos los años del desierto, y ellos pueden pecar siendo tan grandes líderes. En cambio, la señora Rahab es al revés. ¿Cómo puede ser? Entonces, él responde esta pregunta con una comparación con algo de la naturaleza, ¿no? Y él dice así: si una persona ve un árbol grande, imponente, pero él sabe que ese árbol se está marchitando, se está secando. Por otro lado, él ve un árbol joven que está pequeño todavía, pero está creciendo y creciendo. Entonces, ¿cuál de los dos árboles es más grande? Más grande es el alto. Pero ¿cuál de los dos es más relevante? ¿Cuál de los dos es más importante? Pues el pequeño, porque está creciendo. Dice Rabbi Yeruja Mimir, así también pasaba con los Meragelim. Ellos eran grandes líderes, en su vida pasaron cosas muy buenas, pero en ese momento se estaban marchitando. En cambio, Rahab, aunque sea que era pequeña en un aspecto, pero estaba creciendo, estaba en el camino correcto, estaba en the right way, ¿sí? En el camino correcto. Entonces, por eso es que ella estaba en ese momento creciendo. Y así responde Rabbi Yeruja. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué empecé con este punto? Porque es lo que veníamos diciendo al principio. Una persona se puede sentir que ahora para inspirarme para Elul, para Rosh Hashanah, es un poco difícil, es un poco complicado. ¿En qué nivel estoy yo para poder empezar a inspirarme? La respuesta es: tú puedes ser igual que Rahab. Tú puedes estar a un nivel bajo, pero lo que marca la diferencia es tus ambiciones y tus ganas de crecer y de ser mejor persona. Si tú llegas, si tú lo logras, si tú te inspiras, pues estás mucho más que otras personas que pueden ser más grandes, pero están menos inspiradas que tú. Entonces, tengamos fuerza, inspirémonos para Bezrat Hashem, dedicarnos a entrar a estos meses, a este mes de Elul y a lo que viene con mucha alegría y con mucha fuerza. Hay otra cosa muy bonita también que trae Rabbi Yeruja. Él dice que, como todos conocemos, Jacob y Esab, los dos hermanos, ¿sí?, que nacieron juntos, pero uno se dedicaba a cazar animales en el bosque y Jacob, dice el Pasuk, estaba sentado, Yoshev Ohalim, estaba sentado estudiando. Hay un comentarista sobre la Torá que se llama Jonathan Ben Uziel. Estamos hablando de un comentarista ya de la época de la Mishnah. Sobre él está escrito algo increíble: era el alumno más predilecto de Hillel Hazaken. Cuando hablamos nosotros de Bet Hillel, pues nos referimos a Hillel, que era el gran rab que tenía una yeshiva muy grande. Pues el mejor alumno de todos era Jonathan Ben Uziel. Ustedes saben que este rab Jonathan Ben Uziel, la que me da cuenta que cuando él estudiaba Torá, su santidad era tan intensa que si pasaba un pájaro por encima de su cabeza, se quemaba por la santidad que emanaba de él. No vengo a explicar ahora ese concepto, que se quemaba el pájaro, pero hay un chiste que les voy a contar. Ustedes saben, esto sí es real, esto no es un chiste. En Israel se encuentra hoy en día, se conoce la tumba de Jonathan Ben Uziel. Queda en el norte de Israel, una ciudad llamada Amuka. Y allá hay una segulá, un augurio bueno, que cualquier persona que busca un shidduch, busca casarse y todavía no encuentra su media naranja, pues va a la tumba de él, reza ahí, y eso es un lugar
que dicen que es muy especial para que pronto consiga su shidduch. El chiste que ahora voy a contarles es que ¿por qué la tumba de él específicamente ayuda a casarse? Entonces una vez escuché, dice, porque como dijimos recién, cada pájaro que volaba en su cabeza se quemaba. El problema de mucha gente que no se casa es porque tiene muchos pájaros en la cabeza dando vuelta. Uy, yo quiero esto, yo quiero lo otro, quiero uno así, quiero uno así. Entonces, cuando va a la tumba se le queman todos los pájaros, él baja un poco más a tierra y ahí se casa rápido. Bueno, este es el chiste, pero sí, esta segulá es correcta. Una persona que va a la tumba de Yonatán ben Uziel para buscar un shidduch es algo muy bueno y es algo muy recomendado. Entonces, este Yonatán ben Uziel, él escribe, volvemos ahora a Jacob, ¿sí? Él escribe que cuando Jacob estaba sentado estudiando, él escribe qué es lo que estaba haciendo Jacob. Estaba buscando y anhelando apegarse más a Hashem, ser más espiritual. Y dice el Rabbi Yeruham, fíjate tú que Jacob en ese momento tenía muchas cualidades. Era un tzadik, le hacía caso a sus papás, estudiaba mucha Torá. Pero ¿qué eligió la Torá para destacar de Jacob? Solamente que él anhelaba crecer, anhelaba ser mejor. Esto es lo que nos tiene que inspirar a nosotros también. Lo principal, que despertemos nuestros anhelos, despertemos nuestras ganas de crecer y apegarnos más a Hashem. Vamos a hablar del mes de Elul. Todos sabemos que este mes de Elul es un mes especial. ¿Ustedes saben por qué es un mes especial? ¿Cuál es la primera fuente de la Torá donde se nombra que este mes, el mes de Elul, es un mes especial? Pues yo le voy a decir cuál es el motivo. El motivo es porque el pueblo de Israel en el desierto pecó con el becerro de oro. Como todos conocemos la historia, pecó con el becerro de oro. Moshe bajó del monte de Sinai, destruyó el becerro de oro, hubo ahí mucha tristeza. Después de eso, Moshe volvió a subir al monte de Sinai a pedirle perdón a Hashem y a recibir las otras tablas, las nuevas tablas de la ley para el pueblo de Israel. ¿Qué día fue cuando Moshe subió al monte de Sinai? Fue el mes de Elul, el primer día de Elul. ¿Y saben cuándo bajó después de 40 días? En Yom Kippur. Que Hashem le dijo a Moshe en Yom Kippur, le perdono al pueblo de Israel el pecado. Eso fue desde Elul, desde el primer día de Elul hasta Yom Kippur. Y el primer día de Elul, cuando Moshe subió al monte de Sinai, en el pueblo de Israel se despertaron y dijeron, no nos volvamos a confundir, tocamos un shofar en ese día para avisarle a todo el público que ahora Moshe subió, que es un momento en el cual tenemos que cuidarnos, que el Yetzer Hará no nos vuelva a ganar y hacernos caer en una trampa. Y por eso el mes de Elul es un mes especial. Y la pregunta que yo les hago ahora a ustedes, querido público, es ¿por qué realmente, solamente por tocar un shofar o por hacer algo así, eso ya provoca que sea un mes tan especial? Está bien, te estaban cuidando de que no les pase un problema, pero ¿por qué eso se puede considerar algo tan especial que ya por generaciones el mes de Elul se transformó en un mes tan chévere, tan especial, tan importante? Pues vamos a retroceder un poquito sobre el pecado del becerro de oro. Acá Rabbi Yeruham hace una pregunta que a mí me dejó con la boca abierta. Realmente es una pregunta que uno que lee la Torá se sorprende que no se la preguntan todos. Cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro, ¿ustedes saben qué pecado era ese? Era ni más ni menos que el pecado de Abodá Zará. Un pecado tremendo, de los más graves que hay en la Torá. Y cuando Hashem habla con Moshe y le dice, el pueblo ha pecado, Hashem no le dice a Moshe, el pueblo ha pecado con Abodá Zará. Hashem le dice a Moshe, vi a este pueblo y es un pueblo que Oref. Es un pueblo testarudo.
¿Qué significa testarudo? Que no cambia, que siempre es igual, con la nuca dura. Y por eso quiero exterminar Hasbe Shalom a este pueblo. Así le dijo Hashem a Moshe. Pregunta Rabbi Yeruham, no entiendo. Si el pecado del pueblo de Israel fue Abodá Zará, pues que diga que el pueblo de Israel hizo Abodá Zará. ¿Qué significa? ¿Por qué es tan relevante el hecho de que el pueblo de Israel esté testarudo? Que no le gusta cambiar, que no cambia. ¿Por qué eso es tan importante en el momento de que que el pueblo pecó con este pecado? Responde Rabbi Yeruham y dice así. Hay un comentarista sobre la Torá que Rabbi Yeruham lo menciona, que se llama el Sforno. Sforno es un libro espectacular, la verdad es muy conciso, pero tienen unas pequeñas frases, explicaciones realmente sorprendentes. Él dice que por cuanto que ellos son testarudos, entonces no van a escuchar a ninguno que los quiera corregir. De una manera que eso va a provocar que no haya esperanzas para que hagan teshuvá. Dice Rabbi Yeruham, vemos de acá que lo peor que hay es cuando una persona no tiene los oídos abiertos, cuando él no está receptor, no quiere recibir para cambiar y crecer. Esto es lo peor que el propio pecado de Jeta Hegel, es el hecho de que la persona no quiere escuchar, no quiere cambiar. Y esto no importa si el motivo que no quiere cambiar es porque él se siente que yo no sirvo para nada, que yo igual no tengo lo que cambiar, ya lo intenté muchas veces, no lo logré, o porque realmente no tiene los oídos abiertos. Sea como sea, una persona que pierde las esperanzas para cambiar, Hasbe Shalom, eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Eso es lo que nos dice Rabbi Yeruham acá. Y acá Rabbi Yeruham se va a un tema que también a mí personalmente me sorprendió mucho, es explicar el concepto de la teshuvá. Yo estoy seguro que si le pregunto a la mayoría de ustedes que me expliquen cuál es el concepto de la teshuvá. Dígame, ¿qué es teshuvá? Yo lo voy a decir por ustedes. Teshuvá me van a decir que es que una persona hizo un pecado y después se arrepiente. Y dice, Hashem, me arrepiento del pecado que hice, voy a intentar no hacerlo más, y se acabó Bezat Hashem, y llega otra vez la misma situación y se contiene, no peca. Eso es hacer teshuvá. Rabbi Yeruham trae más de 5 pruebas, que ahora las vamos a nombrar, cambiándonos el concepto de lo que es teshuvá. Y esto es algo que a mí me gustó mucho, porque creo, como dije antes, es algo que me cambia la visión de lo que es la teshuvá para Bezat Hashem este año. Y ya no va a ser más monótono como fue años pasados, sino por lo menos es algo nuevo, es un hidush nuevo que él dice. Entonces él empieza diciendo que está escrito en la Gemara que hubo 7 cosas que fueron creadas antes de la construcción del mundo. Hashem, antes de construir el mundo, él creó 7 cosas. Una de esas cosas es la teshuvá. Y la pregunta es que Adán Arishon, el primer hombre, cuando él pecó, antes que él peque, todavía no hacía falta la teshuvá. Si la teshuvá es simplemente arrepentirnos de un pecado que hicimos, ¿por qué entonces fue creada la teshuvá antes de la creación del mundo? Que es simplemente como una rueda de auxilio cuando en un futuro una persona va a pecar. ¿Para eso se creó la teshuvá antes? Si en ese momento dice el Zohar que Adán Arishon no debería pecar, y si no pecaba, se acababa, entonces toda la humanidad no tendría que haber venido después, si Adán Arishon cumplía con su misión. Y ya se cumplía la misión del mundo y se acabó. Entonces, quizás ni se utilizaba la teshuvá. Entonces, cuando la Gemara dice que la teshuvá fue una de las 7 cosas que se creó al principio, esto nos quiere decir que es una cosa básica en la creación del mundo, no una rueda de auxilio. Más dice Rabbi Yeruham que en esas 7 cosas que se crearon, por ejemplo, se creó el Mashiach, el Gan Eden, el Geinam, el Bet HaMikdash,
Y todas son cosas tan importantes que son para la misión final del mundo. ¿Sí? Mashiach, el Gan Eden, una persona que cumple con su misión en la vida, el Bet HaMikdash, todo eso sí. Pero si la Teshuvá es simplemente corregir nuestros pecados, ¿por qué entonces la Teshuvá es algo fundamental, como algo que es para el finalidad del mundo es también la Teshuvá? ¿Que acaso seguro todo el mundo va a pecar? Él dice también, hay otra Gemara que dice que Tajlit Jochma Teshuvá Umaasim Tovim. Significa, dice la Gemara, que una persona que estudia mucha Torah y se esfuerza todo, ¿para qué? ¿Qué es la meta de tanto estudiar Torah? Poder al final hacer Teshuvá y Maasim Tovim, y buenos actos. Parecería que la Teshuvá no es específicamente para una persona pecadora, sino también para el más grande tzaddik del mundo también tiene que hacer Teshuvá. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿qué es Teshuvá al final? ¿Teshuvá es para arrepentirnos de los pecados o es otra cosa? Entonces, dice acá Rabbi Yeruham que la Teshuvá en verdad es una conexión profunda, sentimental y espiritual con Hashem Yitbaraj. ¿Están preparados? ¿Están escuchando? La teshuvá, el concepto teshuvá no es una rueda de auxilio cuando una persona hizo un pecado que se le borren los pecados. La teshuvá debemos hacer todos. También la persona que cree que no hizo ningún pecado tiene que hacer teshuvá, porque la teshuvá es una conexión profunda, íntima con Hashem. Una conexión la cual provoca que una persona que hizo un pecado automáticamente se sienta mal en el momento que por una mano está abrazando a Hashem, entre comillas, con la teshuvá, y por la otra hizo un pecado. Entonces, la teshuvá conecta a la persona con Hashem y eso termina provocando que una persona se arrepienta de sus pecados que él hizo. La Gemara dice que la teshuvá es como los sacrificios que se hacían en el Bet HaMikdash. Los sacrificios que se hacían en el Bet HaMikdash no eran todos los sacrificios por pecados que una persona hizo. Los sacrificios eran más bien una manera de darle a Hashem, entre comillas, una vida, que era la vida de este animal, para él, para mostrarle a Hashem la conexión que yo estoy dispuesto a dar mi vida por Hashem. Ese es uno de los sentidos de los korbanot, de los sacrificios. Que yo estoy dispuesto a entregar mi vida por Hashem. Entonces traigo un corbán. Eso es teshuvá. Así la Gemara lo compara a la teshuvá con los korbanot, que es la relación profunda, el amor máximo que puede haber entre la persona y Hashem Yitbaraj. Una de las 613 mitzvot de la Torá es teshuvá. Imaginémonos nosotros una persona que cumple con las 612 mitzvot. Perfecto, a la perfección. Un tzaddik. Acá en Colombia tenemos un tzaddik, no voy a nombrarlo porque se va a pasar vergüenza, que está en nuestro shiur también. Entonces, cumple las 612 mitzvot, todas las mitzvot menos la teshuvá. ¿Por qué? Porque si al final la teshuvá sería simplemente borrar los pecados, él no tiene pecados. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿esa persona por ser tzaddik va a perder de cumplir una de las 613 mitzvot de la Torá? Hasbe shalom. Nosotros debemos cumplir las 613, ni una menos. Entonces eso también nos demuestra que la teshuvá es otro concepto. Como dijimos, la teshuvá es el amor y la conexión tan profunda que hay entre la persona y Hashem Yitbaraj. Ya explicamos esto. Entonces, hay un libro que ustedes les voy a contar una historia. En un momento de mi vida, yo estuve en Venezuela. Bueno, viví de pequeño en Venezuela muchos años. Después fui a Argentina y en un momento pasé 3 meses, más o menos a la edad de 17 años, por Venezuela. En ese lapso que estuve ahí, se hizo una inauguración de un colegio religioso en Venezuela, el cual se trajo a muchísima gente de afuera. ¿Sí? Los que conocen el centro de Bechemuel, que habló Mahora Abraham o Mahora Torah, no me acuerdo ya, en San Bernardino. Entonces trajo a muchos grandes rabanim. También estaba Alaba Shalom, el rab que falleció hace poco, Rabak Shidorón, me acuerdo que estaba. También estaba ahí, en esa fiesta, un rab de Baltimore,
un mashgiach muy importante de una yeshiva de Baltimore, él vino ahí. Y yo estaba sentado con él en un momento dado y le hice una pregunta. Le dije, Rab, dígame, en su opinión, ¿cuál es un libro de Musar, un libro de ética judía, que usted me puede recomendar que no es clásico? Por supuesto, los clásicos son todos importantísimos. Mesilat Yesharim, Orjot Tzadikim, Jobat Alevavot, son todos clásicos importantísimos, por supuesto. Pero dígame así uno que usted me puede decir, uno raro, así uno distinto, que es muy bueno. Entonces él me dijo que hay un libro que se llama Bet Elohim, que lo escribió el Mabit. Mabit es la abreviación de Rabbi Moshe Matrani. Era un rab que estuvo hace aproximadamente 400, 500 años atrás en la tierra de Israel. Me dijo, ese libro es un libro muy especial. Bueno, entonces me lo dijo y era un momento así que, un libro especial. Lo empecé a estudiar y en un momento también decía algo relacionado a lo que estamos hablando hoy, que habla de la teshuvá también. Y él dice que una persona que hace un pecado, aparte de que eso, entre comillas, va a merecerse un castigo por ese pecado, pero lo que más daña el pecado es que te aleja de Hashem. El pecado te enfría, te hace perder esa espiritualidad, te envuelves con un aura negativo, el cual te influye a que quieras pecar más y a alejarte de esa cercanía tan grande que tienes con Hashem. Por ende, si la teshuvá es el apego a Hashem, los pecados alejan a la persona de Hashem. Y por eso es más difícil hacer teshuvá cuando una persona pecó. Y lo que una persona en ese momento tiene que hacer cuando pecó y se alejó de Hashem, todavía tiene que tener despierto en su corazón la voluntad intrínsecamente en el fondo de su corazón, una chispa que me quiero volver a acercar a Hashem, a mis raíces. Al final acuérdense que la persona, el alma de la persona es del cielo, está conectada hacia allá y se quiere conectar, y a veces el cuerpo con sus pecados lo que provoca es opacar y encubrir a la Neshama y no dejarla brillar y apegarse como un imán hacia su fuente, hacia su Torah, hacia Hashem. Entonces, lo que pasó en el pecado del becerro de oro, Hashem le dice a Moshe, el pueblo de Israel es un pueblo testarudo y por eso es que quiero castigarlos. Hashem no nombró el pecado como tal, Hashem nombró lo que provoca el pecado. El pecado provoca que una persona se aleje de Hashem, que una persona pierda esa chispa, pierda ese entusiasmo, esas ganas de acercarse a Hashem. Por eso Hashem nombró eso. Cuando ellos son testarudos, no escuchan, significa que no están tratando de acercarse más a Hashem. Perdieron ese cálido, ¿vieron? Acá en el Caribe somos cálidos. Entonces, perdieron esa chispa, ese calor que tenían ellos conectándose con Hashem y ahora no quieren escuchar, como que se alejaron, se enfriaron, no quieren ni escuchar a los que tratan de corregirlos a ellos. Creo que es un concepto innovador para mí personalmente y me parece un concepto espectacular para entender lo que es la teshuvá, porque a veces uno se puede sentir como mal, como que tengo que hacer teshuvá yo, al final significa que eso dice que estoy pecando. Y bueno, yo trato de no pecar, pero al final seguramente algún pecado tenemos, entonces tengo que hacer teshuvá por algún pecado que seguramente tengo, o por alguno y otro que sí, pero si yo entiendo que la teshuvá no es eso, la teshuvá es el apego a Hashem, entonces tienes que hacerla porque sí tienes que hacerla. Y cuando tú nombras los pecados, no es porque estás tratando de limpiar eso, sino porque estás tan cerca de Hashem que tú quieres al final tratar de sacarte de eso para poder realmente estar lo máximo apegado a Él. Y vamos a relativamente terminar con una explicación a una Guemará, la cual a mí me tenía, perdón que se los diga de esta manera, me tenía loco esta Guemará. Tantos años que la estudiaba y escuchaba las mismas preguntas hacia esta Guemará y nunca tenía una respuesta que me satisfacía, que me relajaba, que me gustaba, que sentía que realmente esta respuesta, mira, ahí le dio en la diana, ¿no? En el centro. Entonces, ¿cuál es la Guemará que quiero nombrar? Muchos la conocemos. Dice la Guemará, en Rosh Hashanah se abren 3 libros.
Una para los tzadikim gemurim, los tzadikim totales. Otra libro para los reshaim gemurim, para los malvados totales. Y otro para los benonim. Benonim son los intermedios. A los tzadikim se los escribe enseguida en el libro de la vida y fuera, ya está, tranquilos. Rosh Hashanah no necesitan llegar hasta Yom Kippur, ya en Rosh Hashanah tienen el juicio bien hecho. Los Reshaim Gemurim, Haz v'Shalom el otro lado, los malos, enseguida se los anota fuera de acá, para un año malo. Los Benonim, los del medio, los intermedios, están Teluim Beomdim, están ahí esperando a la espera hasta Yom Kippur. Cuando llega Yom Kippur, si hizo Teshuvah, pues va para el lado de los buenos, de los tzadikim. Si no hizo Teshuvah, pues al final se va para el lado de los negativos. Y acá hay como 4 preguntas que en verdad una persona que lee esta Gemara se queda loco. En primer lugar, nosotros sabemos, llegamos hasta Yom Kippur y hacemos tefilá y todo, porque pensamos que quizás somos de los Benonim. Ahora yo les pregunto, si Benoní, si ser intermedios son aquellos que tienen igual de mitzvot que de averot. ¿Cómo que la gran mayoría de nosotros o tenemos más mitzvot o más averot? Es muy difícil que estemos justo ahí en la mitad. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo puede ser que los tzadikim, que todos nosotros hagamos tanto hincapié en Yom Kippur y llorar y todo? Quizás es 1% del pueblo que está en Yom Kippur juzgándose. El 99% ya se juzgó antes. Entonces, tanto hacemos escándalo por Yom Kippur cuando al final la mayoría ya pasaron su juicio en Rosh Hashanah. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, cuando se nombra a los tzadikim y los reshaim en esta Gemara, no se dice tzadikim solamente, se dice tzadikim gemurim, que es tzadikim totales y reshaim totales. ¿Qué es eso de totales? Tercera pregunta, cuando tú dices que hay una persona que está en el medio, ¿no? Entonces, si él hace una mitzvah, ya va para el lado de los tzadikim. Si hace una avera, va para el lado de los reshaim. Y Maimónides, cuando nombra qué es lo que tiene que hacer este del medio, no dice una mitzvah, dice teshuvah. ¿Por qué teshuvah? ¿Por qué no una mitzvah? Y cuarta pregunta, la última, es ¿por qué si esta persona no se quedaría en el medio? Vamos a decir que esta persona está en el medio, ni tzadik ni rasha. Pasó Rosh Hashanah, llega Yom Kippur, no hizo teshuvah. ¿Qué dice Maimónides? Haz v'Shalom, se va para el lado negativo. ¿Por qué? Está en el medio al final. Hashem no es bueno. Hashem no es más bueno que malo, entre comillas, más bueno que malo. Noté que la ese de Hashem no va para el lado siempre de los favores. Entonces, debería, en este caso, ir para el lado de los favores Hashem. Tendría que hacerlo pasar, como que uno saca un examen justo, ¿no? Sacó hasta en Venezuela, me acuerdo, 0,09. El examen en Venezuela era sobre 20. Entonces, sacaba 9, bueno, el profesor te ponía 10. Entonces, el profesor del bachillerato te ponía 10. Hashem no te puede poner 10 y pasarte para el lado de los tzadikim. ¿Qué? No. ¿Por qué para el lado de los malos? Entonces dice Rabbi Yeruham, con el concepto que acabamos de hablar, se responde todo. Dice Rabbi Yeruham, lo que dice tzadikim gemurim son los que están apegados a Hashem y tienen la teshuvah en el corazón de una manera tan fuerte que están apegados a Hashem, y, entre comillas, hasta que hicieron un pecado, pero se les limpió tan apegados a Hashem y de tan tristes que están por haber hecho ese pecado. Los reshaim gemurim son los que están fríos como el hielo, que no tienen ningún sentimiento para tratar de mejorar, de inspirarse hacia un mejor año, hacia un mejor servicio a Hashem. Y los Benonim somos la mayoría de nosotros, los cuales estamos en el medio, que tenemos a veces unas ganas de acercarnos, a veces nos alejamos, a veces estamos más yetzerará, a veces menos, sabemos que tenemos que mejorar y a veces nos echamos para atrás. Por eso, esos somos los Benonim, que somos la mayoría. Y tenemos que hacer específicamente Teshuvah en Yom Kippur, porque el día de Kippur es un día tan especial que Hashem nos dio para que hagamos Teshuvah, y con un poquito de sentimiento positivo en Yom Kippur ya nos tuerce la balanza
hacia el lado positivo. Porque al final la teshuvá es apegarse a Hashem, sentir un poquito más de conexión y calor en el sentimiento a Hashem. Por eso Yom Kippur es un día tan alegre. Está escrito en la Gemara que Yom Kippur es el día más alegre del año. Y está escrito, Rabbi Sal de Salanter, un gran rabbi, dijo que si hubiese un Yom Kippur en 70 años, sería lo máximo. Tenemos que estar de fiesta toda la vida por ese Yom Kippur que vamos a tener. ¿Por qué? No solamente porque se borran los pecados en Yom Kippur, sino porque Yom Kippur, la idea es la conexión más increíble que podemos tener en todo el año con Hashem Yitbaraj. Por eso nos vestimos como de blanco, por eso no comemos, para alejarnos de lo material, para estar conectados hacia ese amor y a esa conexión tan intensa que tenemos con Hashem. Quiero terminar con una historia muy bonita, ¿no? Porque al final lo que estamos hablando es que cuando una persona hace teshuvá, que es estar conectado a Hashem, eso provoca que una persona se aleje de las otras cosas y las vea más pequeñas, más insignificantes al final. Cuando una persona está lejos de Hashem, ve las cosas mundanas como importantes y las cosas importantes lejanas. En cambio, cuando una persona se acerca a Hashem, él ve todo lo que él hizo malo, lo ve como pequeño e insignificante, y las cosas realmente valiosas las ve realmente de su tamaño. Voy a contar una historia, terminar con esta historia muy bonita que nos dice justamente este mensaje de una manera increíble. Había un rab que falleció hace unos años, se llamaba Rabbi Yaakov Galinsky. Era un darshan muy famoso. Darshan es uno que habla, un orador muy bueno. Una vez él contó que él fue a Estados Unidos para juntar fondos para una yeshiva de Israel. Cuando él llega a Estados Unidos, le dan la dirección de un donante. Él llega hasta ahí en un taxi y él ve que dice que donde él tiene que subir, la oficina que él tiene que subir, queda en el piso 60. Era uno de esos rascacielos altos. Entonces él mira para arriba y él trata de ubicar la ventana número 60. Y hasta que cuenta para 1, 2, 4, 6, 10, 20, 40, 60, una ventana pequeñita, así insignificante. Bueno, él sube por el ascensor, entra, toca el timbre, le hacen pasar, sube por el ascensor. Cuando llega arriba de todo, el señor lo recibe y el rabbi le dice, mire, por favor, deme un momento, déjeme ver por la ventana algo. Se asoma por la ventana y ve para abajo, ve los carros pequeños, las personas, todo chiquitito. En ese momento él le dice al señor, le quiero decir que antes que nada, estoy sumamente agradecido con usted. Me ha enseñado una lección de vida. El señor lo mira raro y le dice, ¿cómo puede ser que yo no hice nada? Le voy a contar. Dice, cuando yo estaba abajo, yo veía lo de arriba muy pequeño e insignificante. Pero cuando subí, ahora al revés, veo lo de abajo muy pequeño e insignificante. Le dijo el Rab a este señor, cuando uno está abajo, él ve las cosas de abajo como importantes, grandes. Wow, cuánto me importa a mí lo que está pasando en el mundo y esto y el negocio y la cosa. Sí, lo que es importante, no vamos a sacarlo, pero muchas cosas más de ocio y demás que me parecían súper importantes, y las cosas espirituales que estaban arriba las veía pequeñas. Pero el momento que crezco, que subo, que me inspiro, que trato de ser teshuvá, trato de acercarme más a Hashem, de apegarme más a Hashem, entonces subo y subo y subo y subo, hasta que en ese momento empiezo a ver las cosas realmente valiosas de su real tamaño, las cosas realmente, los sentimientos, el tratar mejor a nuestra familia, el ser mejor persona, el tener mejores expectativas personales, de crecer, de superarme. Eso lo veo mucho más grande, mucho más importante frente a las cosas que ahora las veo abajo, pequeñas, insignificantes, frente al nivel que estoy ahora. Quiera Hashem que podamos todos hacer teshuvá este mes de Elul, que tengamos un año llenísimo de berajot. Besat Hashem, que todas estas situaciones difíciles que estamos viviendo, Hashem las quite de nosotros y pronto venga el Mashiach Tzedkenu B'merá Beyamenu. Amén. Shavua Tov, Shana Tová, y Besat Hashem, que todos nosotros vivamos siempre inspirados y alegres por siempre. ¿Puedo hacerle una preguntita? Sí, cómo no. El que quiere preguntar, Bueno, con mucho gusto. Sí, dijo de que habían 7 cosas que Hashem creó antes de la creación. ¿Cuáles son? Sí. Bueno, las que recuerdo ahora son Torah,
Ajá, Teshuvah, ajá. Gan Eden, Geinam, Bet Hamikdash, el nombre del Mashiach, que se refiere al propio Mashiach, y hay una más que me la olvidé. No me acuerdo, puede ser que era Shabbat o no me acuerdo. La boca de la que tragó a Korah, o la burra que habló de Sí, Bilam. eso, muy bien. Hay una, muy bien. Yo no sé si está en esta lista o está en otra lista, pero sí. Hay una que es que habló, eso es otra cosa, sí. Estás diciendo bien, pero esta es otra Mishnah que tú estás nombrando. Es una Mishnah en Pirkei Avot. Muy bien. Ahí hay otras cosas más también que Hashem creó antes de que se cree el mundo. Pero estas 7 cosas, hay una más que no la recuerdo ahora en este momento. Ok, gracias. Bezrat Hashem. ¿Alguna otra pregunta? Shavuatov, el que quiere abrir el micrófono para saludarnos. Hola, Shavuatov, muy inspirador el shiur, ¿eh? Muy inspirador. Gracias. ¿Quién está hablando? Sergio Sadovich, de México. Sergio, ¿cómo estás, Sergio? Muchas gracias. Bueno, Bueno, Shavuatov, todo lo mejor, que tengan una buena semana y nos estamos viendo la semana que viene a la misma hora por el mismo canal. igual. Gracias, Raf, Leila Top. Laila Tov, todo lo mejor. Gracias, Raf. Buenas Saludos noches. a la joven. Sábado.